Bueno, pues al amparo de la vela, de lo que significa, vamos a acercarnos también a la palabra de Dios. Vamos a celebrar la cercanía de un Dios que nos habla, que nos instruye, que nos edifica. Celebramos este tiempo, celebramos estar aquí, celebramos cada rostro que podemos ver, celebramos inquietos el lleno casi total del espacio. Y esta mañana, pues me siento realmente contento de cada rostro amigo, a unos hermanos, a una otra iglesia que querían conocer el lugar, que nos acompañan. Pero esta mañana yo quisiera dirigirme particular y muy especialmente a los miembros de la iglesia. Durante 15 años ya he servido en esta iglesia y eso da una cierta, yo creo que te sitúa humildemente en una cierta plataforma que permite también mirar hacia adelante. Y a propósito de eso que está por delante, yo sí quisiera compartir dos deseos, dos anhelos para la Iglesia, para los próximos años, para las próximas décadas. El primero, tantas veces nos lo recuerda Manuel Mera. El primer anhelo es el que tiene que ver con la unidad, con la unidad. Manuel Mera ha sido parte del Consejo de la Iglesia por años y la sabiduría que él ha compartido no se pierde. Así que cuando él insiste en esto, pues efectivamente tiene mucho valor. Yo recuerdo cuando comencé en el ministerio, a los pies casi literalmente de un veterano pastor, y con el tiempo he acabado entendiendo algunas de las cosas que decía. Y a menudo decía, mira, Emmanuel, yo prefiero que los hermanos se enfaden conmigo a que se enfaden entre ellos. Porque si se enfadan conmigo, pues, bueno, eso se puede manejar, pero verles mal entre ellos, eso realmente disgusta mucho, ¿no? Y es verdad, es verdad. Y nos afecta realmente, ¿no? Cada vez que hay lo que deberían ser encuentros se convierten en desencuentros o se convierten en encontronazos, todo ese tipo de cosas. Es verdad que eso afecta mucho, entristece mucho y nos daña mucho. Así que este sí es un anhelo profundo. El segundo, y es sobre este que me gustaría compartir esta mañana, el segundo es el anhelo de que esta sea una iglesia que arde en el fuego del Espíritu de Dios. Eso es un anhelo grande. Sin falsa modestia, somos una buena iglesia y tenemos un buen testimonio y desarrollamos buenos ministerios y, ¿por qué no decirlo?, somos una iglesia que es un referente en Madrid, es una iglesia a la que se puede venir sin demasiados sobresaltos ni cosas extrañas y realmente es verdad, porque tampoco vamos a decir otra cosa, pues es una buena iglesia, es una buena iglesia. Pero mi anhelo es que seamos otra cosa. Que seamos una iglesia donde el Espíritu, la persona del Espíritu Santo de Dios se hace evidente, se hace presente en la vida de cada cual y en los ministerios que desarrollamos. Que nada tiene que ver con
estridencias ni cosas extrañas, pero sí, efectivamente, supongo que pasea la historia de la Iglesia por una expresión, es decir, que seamos una Iglesia sobrenatural. Esa es la idea, ese es el anhelo. Una Iglesia sobrenatural no es una Iglesia antinatural, pero es una Iglesia supranatural. Si nos conformamos con ser una buena Iglesia y con desarrollar buenos ministerios y con cumplir una buena función, nos quedaremos apenas en las puertas, en la antesala de todo lo que realmente tiene que ver con el reino de Dios, con la obra de Dios a través de su Espíritu. Y este es mi deseo para la Iglesia, ahora y hacia adelante. Vamos a leer uno de los pasajes seguramente más impresionantes de la Escritura, una de las visiones más llamativas que ni siquiera todas las películas que estamos acostumbrados a ver con todo su despliegue de efectos especiales, yo creo que se pueden comparar a esto en cuanto intentamos situarnos aquí. En el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 37, a propósito del valle de los huesos secos. Capítulo 37 de Ezequiel, un texto que lamentablemente se suele utilizar para reñir a la Iglesia, ¿no? Entonces, los huesos muertos y vosotros y estáis sin vida. Y esa manía que hay de confundir la exhortación con la riña. Y a veces se toma el púlpito y se dispara ráfagas contra la Iglesia pensando que eso realmente puede mover los corazones. Jamás los corazones se mueven por la amenaza. Se mueven solo por la pasión y se mueven solo por el estímulo. Así que no tengo ninguna intención de utilizar esta idea, esta imagen, esta visión para reñir ni para nada parecido de eso. No tiene nada que ver con eso, pero es solo quizás como una ilustración primera para ver esa dimensión absolutamente inimaginable en términos humanos, que sin embargo es real y se produce. ¿Recordáis? La mano del Señor vino sobre mí y me llevó en el Espíritu y me puso en medio de un valle. Intentar imaginar esto es una visión, o sea que se trata de intentar hacerse idea de esto. Me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos humanos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos, en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor, tú lo sabes. Y me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra del Señor. Así dice el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis. Y profeticé pues como me fue mandado. Y entonces aquí el momento absolutamente sobrecogedor, porque en cuanto el profeta lanzó esta palabra, hubo un ruido mientras yo profetizaba y un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos. Imaginaos una extensión inmensa, una masacre que se habría producido allí tiempo atrás, y allí había toda una colección de huesos desperdigados, secos, y de pronto todo aquello comienza a movilizarse y se inunda el valle
de cuerpos humanos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies, un ejército grande en extremo. Y me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Ellos dicen, nuestros huesos se secaron, pereció nuestra esperanza, somos del todo destruidos, pero profetiza y diles, así ha dicho el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Porque esta visión se produce en el contexto de la esclavitud y de la servidumbre. Tomad tiempo para haceros cargo de esta visión, ¿no? Sí, el Señor de los Anillos y tal ya nos ha permitido ver cosas, pero bueno, aprovechadlo incluso, imaginaos eso, ¿no? Es decir, imaginaos lo inimaginable, lo imposible. Dice el versículo 10 que había tantísimos huesos que era como un ejército grande en extremo, una multitud inmensa de huesos descolocados, esparcidos por aquí y por allá. Y ahí dice el texto además que estaban secos, estaban absolutamente resecos. Hacía tanto tiempo que aquello había perdido absolutamente todo. Y Dios le dice al profeta, ¿y esto puede vivir? ¿Puedes imaginar lo inimaginable? ¿Puede hacerse posible lo imposible? La expresión que se utiliza a lo largo de este capítulo a propósito del viento y del espíritu es esa palabra tan sugerente, la palabra hebrea ruá. No sé hebreo, así que, pero para eso están los libros, ¿no? Para mirar un poquito. Y a veces se puede utilizar como para significar el hálito del respirar, o el viento en un sentido literal, o el Espíritu de Dios. Bueno, pues esta es la cosa, que la vida del cristiano, como la vida de la Iglesia, que está compuesta, al menos en la parte visible, de valores, de enseñanzas, de doctrinas, de actividades, de ministerios. Si solo es eso, es muy poca cosa. Puede ser otra cosa. Alguien titulaba este pasaje que hemos leído algo así como del rigor mortis a la resurrección, de la muerte a la vida, de la nada a todo. Efectivamente, una experiencia de lo sobrenatural. Y cuando yo pienso en el futuro a propósito de la Iglesia, en el futuro no de ahora mismo, dentro de 6 meses, ni de un año, sino hacia adelante, a mí el anhelo es que la Iglesia pueda vivir, pueda saborear, pueda experimentar estas declaraciones que creemos porque están en la Escritura y que hacemos nuestras, pero que son poca cosa mientras no se transforman en una realidad que se hace experiencia. Probablemente una de las canciones más antiguas, que ya no todos pueden cantar, de puro antiguas, era aquella de no hay Dios tan grande como tú, ¿te acordáis? Y entonces se recuerda el texto del profeta Zacarías. No con ejército, no con fuerza, sino con mi espíritu. No con ejército, no con fuerza, sino con mi espíritu. Una y otra vez
En la Escritura encontramos la misma llamada, la misma exhortación, la misma recomendación, que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. El reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Una y otra vez. Esta visión es de lo que nos habla. De esos muchísimos huesos secos que no pueden vivir, que naturalmente es imposible que vivan, pero que el viento del Espíritu que sopla de los 4 costados de la tierra trae vida y permite vivir. Es necesario, dice el apóstol Pablo, acomodar lo espiritual a lo espiritual. Es necesario acomodar lo espiritual a lo espiritual. El hombre natural no entiende, dice el apóstol, en ese capítulo 2 de la primera epístola a los Corintios, escrito a cristianos que se mueven en una ciudad muy culta y escrito por un hombre muy culto, que sin embargo les advierte una y otra vez: cuando estuve en vosotros, recordáis, no estuve con sabiduría de palabras, estuve con temor y temblor. Ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Esa es la reclamación de Israel delante de emperadores y de tribunos y de gente de autoridad. Y cuando hablaban y declaraban, incluso amenazaban, decían: voz de Dios y no de hombre. Esto queremos oír, voz de Dios y no de hombre. Voz de Dios, no de hombre. Hartos de palabras humanas, de criterios humanos, de opiniones humanas. No es la tuya, no es la mía. Queremos oír la voz de Dios. No es tu sabiduría ni tus recursos. Queremos ver el poder de Dios. ¿Harás vivir los huesos? ¿Quién puede hacer eso? Solo Dios. Es necesario acomodar lo espiritual a lo espiritual. Necesitamos lo mismo que cuando alguien quiere comunicarse con otra persona, de utilizar el mismo idioma, porque si no, simplemente no se pueden entender. También nosotros necesitamos de esta realidad. Hace ya unas décadas se recuperó, quizás con un sentido distinto a lo habitual, esa expresión, esa imagen que utiliza Jesús acerca del vino nuevo. Vino nuevo y odres nuevos. Y la idea, recordáis, era como con la piel de los animales se curtía y después se cerraban ahí por todos los lados para que no se escapara el líquido, y por una boca se echaba el vino para que fermentara. Los odres viejos reventaban en ese proceso, porque todo el proceso de fermentación era muy intenso, muy poderoso, y entonces se rompían. Odres nuevos para un vino nuevo. En aquellos años, con la llegada del movimiento carismático en España, con sus excesos y con todos los elementos que luego hubo que recolocar, pero había la absoluta convicción y la vivencia de que había una realidad poderosa que se estaba haciendo real, que se estaba haciendo tangible, que no tenía que ver con nuevas doctrinas ni con nuevos inventos, simplemente con la recuperación vital de verdades y principios que acompañaban siempre a la Escritura. Ese vino nuevo como ilustración para referirse a la acción del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo de Dios quien hace la obra que tiene que ver con el reino de los cielos. Hay otras obras que podemos hacer nosotros, pero las que tienen que ver con el reino de los cielos las hace el propio Dios a través de la persona del Espíritu Santo, que como el viento sopla y transforma y hace que aquello que parece imposible sea posible. Podemos ser una buena iglesia, somos una buena iglesia,
Esto se graba y decir estas cosas queda feo. Somos de lo mejorcito que hay, ¿vale? En fin, ¿qué le vamos a ver? Pero nosotros no podemos hacer que los huesos cobren vida. Eso no lo podemos hacer. Eso lo hace el Espíritu Santo de Dios. Es el Espíritu el que nos muestra a Jesús. Es el Espíritu que nos permite reconocer a Jesús de una manera absolutamente cautivadora. No como un concepto, una verdad siquiera, sino como algo tremendamente real. Solo el Espíritu de Dios nos toma de la mano y nos lleva a contemplar a Jesús de una manera que ante nuestros ojos cobra un sentido único y espectacular. Eso solo lo hace el Espíritu de Dios. No son mis predicaciones, no es un buen libro, eso nos da información, pero hay una información que conmueve, que cautiva y que ancla el corazón a la persona de Jesús. Esa información la da el Espíritu del Señor. Él informa y Él conforma. Él nos enseña a Jesús y es solo el Espíritu Santo quien también reproduce en nosotros a Jesús. Ser cristiano no es un cambio de mentalidad. Ser cristiano es un cambio de persona. Es nacer del Espíritu. Es nacer del Espíritu. En realidad, en inglés se entiende mejor porque el texto típico de Juan 3 dice, no es tanto nacer como ser nacido del Espíritu. Eso es muy interesante. Ser nacido. Si no es algo que uno provoca, no es algo que uno hace, es algo que uno recibe. Una semilla que viene directamente de Dios y que está llamada a crecer. ¿Recordáis esa ilustración también del Antiguo Testamento de las lluvias tempranas y tardías y que van asociadas a esta idea de cómo es el Espíritu quien riega la semilla y la permite crecer y desarrollarse? Y eso es una realidad si la hace Dios. Y si no, no hay forma de hacerlo. Es el Espíritu de Dios quien modera nuestro temperamento, que no lo cambia ni tiene por qué, porque el temperamento, como el color de los ojos, es el que es y ya está, pero lo modera, para que no resulte excesivo, pero que además transforma nuestro vivir, transforma nuestro carácter. Claro que sí, en todo aquello que es impropio del reino de Dios. Tú puedes ser, ¿cómo era eso? Colérico, sanguíneo, melancólico, no sé, flemático, eso es otra cosa. Pero no puedes ser envidioso, no puedes ser rencoroso, no puedes ser chismoso, no puedes ser vengativo. ¿Qué es eso? Es el viento del Espíritu quien transforma las vidas. Nos contaba hace no mucho Santiago Benavides, que estuvo en la iglesia haciendo un concierto y una de sus canciones habla de un... ¿Cómo era ese? ¿El qué? Un delincuente de mucho cuidado. El ruso era, ¿no? Y es una historia real, es de un asesino, un sicario colombiano, estaba en la cárcel, se intentó suicidar, no pudo, se convirtió y cuando él cuenta de la canción habla de cómo ahora iba por los mismos barrios llamando de puerta en puerta para hablar del amor de Dios con dificultad, porque la gente no le abría, claro, porque le conocían, ¿no? Pero después, conversando con él, nos contó un poco más. La historia no termina ahí. El ruso es hoy pastor de una iglesia en Chile. Y nos enseñó una fotografía de la congregación. Un asesino. Un presidiario. Pero es el viento del Espíritu. Nosotros no estamos predicando una moral.
Nosotros no estamos predicando una cultura, nosotros no estamos predicando una manera sana de vivir, eso lo hacen otros. Nosotros estamos predicando el imposible. Estamos anunciando que lo que no puede ser es, porque es la acción del Espíritu de Dios. Él dice, el apóstol Pablo a los Gálatas, que es el Espíritu quien está modelando el rostro de Cristo en nosotros. Y eso va tan absolutamente unido a la obra del Espíritu Santo, a la persona del Espíritu Santo, que dice el apóstol Pablo que cuando le entristecemos, esa obra de reconstrucción se paraliza, porque solo Él lo puede hacer. Y así como nos enseña Jesús y nos conforma a la imagen de Jesús, también nos capacita para servir a Jesús. Y sin la acción del Espíritu Santo, todo esfuerzo en términos de reino de Dios es estéril. Porque nuestra fe, como nuestra acción, no está fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Lo repetiríamos, no quiero agobiaros con más y con más versículos, pero el apóstol Pedro, con tanta claridad, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Y si alguno ministra, si sirve, si realiza algún tipo de ministerio, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado. Siempre que la Iglesia ha sido una fuerza real y transformadora, ha sido por la acción del Espíritu de Dios. Cuando la Iglesia ha dejado que el Espíritu tome la dirección. Y claro que hay muchos excesos y todo, claro que sí, pero bueno, también a veces el agua crea inundaciones, pero la seguimos buscando para beber y para lavarnos porque es buena. Así que los excesos no deberían espantarnos de la realidad que Dios mismo ha dispuesto para la edificación de la Iglesia, para vivir lo que no se puede vivir, para experimentar lo que es imposible. Esa es la obra de Dios. No digas no puedo, eso no, porque Dios sí puede. Puede tomar huesos secos, reconstruirlos como figuras humanas y encima darles vida. Dios lo puede hacer. Dios lo hace. Por eso el apóstol Pablo, recordáis, sed llenos del Espíritu. O más exactamente también, dejaos llenar del Espíritu. Dejaos llenar del Espíritu. Todos, no es para unos pocos. Dejaos llenar, no es algo que es algo, es verdad, es voz pasiva, es algo que uno recibe. Y además, en un formato del verbo que habla de una dinámica permanente. No una cosa que sucede y mágicamente ya lo hace todo perfecto, sino una dinámica permanente de descubrimiento de la realidad de esta persona. Decía alguien que a veces parece que creemos en un Dios en tres personas que son Padre, Hijo y Biblia. Pero no. Es Padre, Hijo y Espíritu Santo, que da vida y hace relevante a la Biblia, para que no sea solo letra seca de la que solo percibimos conceptos y verdades, sino para que se convierta en algo vivo y transformador. Ya lo sabéis, como todo lo que he dicho hasta ahora, no creo que haya ningún elemento que sorprenda a nadie, pero este es el anhelo de futuro. ¿Qué tiene Dios para la Iglesia en los próximos años o en las próximas décadas? Os lo diré en tres palabras. No tengo idea, ¿vale? ¿Quién puede saber eso? Pero sí sabemos la dirección para ser no solo una buena iglesia, sino una iglesia donde se manifiesta el poder transformador de Dios.
Eso pasa por la dependencia del Espíritu, de la persona del Espíritu Santo. Ya lo sabéis también, nada se puede llenar si antes no se vacía. Y ese yo que nos acompaña a veces como una bendición, pero a menudo como un lastre, ¿no? Ese yo que está en el centro, que se reivindica continuamente delante de uno mismo y delante de otros, y aunque sea de una forma sutil, pero aún delante de Dios. Ese yo que se afirma en medio de la vida y de todo lo que nos rodea. Ese yo que ocupa todo el espacio. Se ocupa todo el espacio y no deja sitio para otra cosa. Y hay siempre un movimiento de humildad, dicho en fino, de descentramiento, es decir, de salirnos del centro de nuestra vida para que sea el Espíritu de Dios quien lo ocupa. Y nos permite experimentar lo que era imposible. A esto estamos llamados. La imagen del viento es tan sugerente también. Cuando sopla el viento, cuando sopla fuerte, en una ciudad como la nuestra es una bendición porque termina por llevarse toda la contaminación y se respira de otra manera y el sol parece que brilla más. Es un efecto, literalmente, es un efecto sanador. El viento sopla y se lleva toda la basura, toda la porquería, todo lo que huele mal y se respira mejor. Y nosotros, sí, como iglesia, delante de Dios decimos, Señor, Espíritu Santo, sopla de los 4 costados y arrastra todo lo que haya que llevar. De cada vida, del conjunto de la iglesia, sopla. Viento de Dios, llévate todo lo que no es sano. Y ese viento trae en medio nuestro la presencia redentora, sanadora, transformadora de Jesús. Y por eso la permanente exhortación a dejarnos llenar. Y a tomar las promesas de Dios en fe. Quiero terminar con esta palabra de Jesús del capítulo 11 del Evangelio de Lucas. Versículo 13, si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Y la sana teología nos recuerda que todos los cristianos ya tenemos el Espíritu Santo. Es verdad. Y la sana doctrina nos recuerda que el Espíritu Santo no tiene que venir porque está presente. Y es verdad. Pero esta imagen tiene sentido también. Podéis sustituirla por otra. Podéis imaginar una tierra seca, cuarteada, como vemos en algunos desiertos, que tiene un manantial debajo, que lo tiene, pero que la tierra no está disfrutándolo y por eso está seca e impide la vida. Hasta que por los distintos, esas grietas con las que se abre el suelo, por ahí empieza a fluir hacia arriba el agua que estaba debajo. Y comienza a aparecer y se hace evidente y se extiende y cubre la tierra y la humedece y la empapa y la hace fértil y trae fruto. Si esa imagen te parece teológicamente más correcta, quédate con ella. En cualquier caso, Espíritu de Dios, toma todo lo que somos y transfórmalo. Muéstranos a Jesús de una manera nueva, fresca, poderosa. Transfórmanos en la semejanza de Jesús. No quiero nada en mi corazón que Jesús no haría suyo. No quiero un solo gesto en mi vida que Jesús no reproduciría también.
Y aquí están nuestras manos, limitadas, úngelas tú y utilízalas. Esta es la iglesia que anhelo para el futuro. Esta es la iglesia que esta ciudad necesita. Esta es la iglesia a la que el propio Señor nos llama, porque es la que Él desea para nosotros. Y aquí estamos para decir: Espíritu Santo de Dios, ven, actúa, llena, inunda, transforma. Podemos orar unos minutos. Podemos cerrar los ojos y expresarnos así delante del Señor, que no puede faltar a su propia promesa. Y orar al Señor. Darnos un tiempito sin demasiada prisa para decir: sí, Señor, queremos dejarnos llenar hasta desbordar de ti. Espíritu Santo de Dios, viento de Dios, sopla en medio nuestro, Señor. Háblanos de Jesús de una manera nueva. Háblanos de Jesús de una forma arrebatadora, que saque nuestros corazones de servidumbres a tantas necedades y lo ancle en Él y para Él. Oh viento de Dios, Señor, llévate de nuestros corazones, de nuestra mente, de nuestra persona, todo lo que es basura, todo lo que no es sano, todo lo que estorba, todo lo que es impuro. Llévalo, Señor. Arrástralo y sácalo de nosotros. Modela el carácter de Jesús. Es imposible, lo sabemos, pero tú eres Dios de lo imposible, tú sí lo haces. Señor, levántanos como una iglesia que sirve, que ministra, que se ofrece, pero que lo hace en tu poder, que lo hace en tu sabiduría, que lo hace con tus recursos, que lo hace con tus caminos, que lo hace a tu manera.
Señor, ayúdanos a vaciarnos, a dejar espacio para que haya lugar para ti. Espíritu Santo, alumbra, ilumina cada elemento de nuestras vidas o de la vida de comunidad que debe ser echado a un lado para que tú ocupes todo el espacio. Señor, no nos dejes jamás conformarnos con ser una buena iglesia, menos aún con ser una iglesia admirada por nadie. No queremos eso. Permite que seamos una iglesia que lleva a las personas a admirarse de ti, donde tu presencia, tu unción y tu poder se hace evidente, porque desborda en la vida de las personas y cambia lo muerto en vivo. A ti sea la gloria. Nos aferramos a tu promesa, Padre, Padre bueno, y en el nombre de Jesús recibimos el regalo de la obra poderosa de tu Espíritu, Señor. Amén.